José Alfredo Jiménez subía al escenario y cada palabra de sus canciones desgarraba el corazón de quienes lo escuchaban. Pero lo que pocos sabían era que él mismo vivió cada verso al máximo, enfrentándose a un dolor inimaginable. Esta vida intensa, esta pasión desbordante, lo llevaría a un final que parecía escrito en sus propias canciones. Y hoy descubriremos cómo cada canción escondía un secreto que cambió su destino para siempre. Pero lo que nadie esperaba era que, tras el éxito, se escondiera un lado oscuro que solo se revelaría tras su muerte. ¿Qué llevó a José Alfredo a vivir y morir con tanta intensidad? Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Da un super gracias si puedes, o comenta qué fue lo que más te sorprendió. Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más importantes de la música mexicana, José Alfredo Jiménez era solo un joven que caminaba por el mundo con sueños mucho más grandes que la vida sencilla que llevaba. Cargaba con una inquietud constante, una especie de fuego interior que parecía impedirle aceptar una existencia ordinaria. Mientras muchos a su alrededor seguían rutinas predecibles, él observaba la vida con una intensidad diferente, como si cada gesto, cada encuentro y cada despedida albergaran un significado más profundo. Esta sensible forma de ver el mundo le permitía percibir emociones que otros ignoraban: una mirada triste en un bar silencioso, una conversación interrumpida en medio de la noche, el peso de un amor que no funcionó. Todo esto se transformó en su interior en puro sentimiento. Y este sentimiento, tarde o temprano, encontró la manera de emerger. Cuando apareció en forma de música, parecía casi mágico. Las palabras sencillas cobraron una fuerza inesperada y nacieron melodías cargadas de verdad. Quienes lo conocieron de cerca percibieron que había algo especial en su forma de sentir las cosas. No solo observaba la vida, la absorbía por completo. Celebraba cada alegría con intensidad y cada tristeza parecía tocar lo más profundo de su corazón. Esta sensibilidad era a la vez un don y un desafío, porque sentir tanto también implicaba sufrir más. José Alfredo era de esas personas que se entregaban por completo y sin reservas. Cuando amaba, lo hacía con total pasión. Cuando se decepcionaba, el dolor parecía llenar cada espacio interior. Y quizás eso era precisamente lo que hacía su arte tan poderoso. Sus canciones no sonaban a historias inventadas, parecían confesiones, parecían fragmentos reales de una vida vivida al límite de las emociones. Al mismo tiempo, su personalidad presentaba contrastes sorprendentes. Había momentos en los que demostraba una sensibilidad casi silenciosa, reflexionando sobre la vida y observando atentamente todo lo que le rodeaba. En otros momentos, sin embargo, su espíritu impulsivo se imponía. Era intenso en las amistades, intenso en las fiestas, intenso en las pasiones y también en las penas. Esta energía lo llevaba a vivir cada experiencia al extremo, como si tuviera prisa por experimentar todo lo que la vida podía ofrecer. Para algunos, esta intensidad era fascinante, para otros, preocupante, pero nadie permanecía indiferente. Había algo magnético en su presencia, algo que atraía a la gente a escucharlo, a hablar, a compartir historias. Incluso antes de la fama, ya poseía una rara habilidad para transformar emociones comunes en algo universal. Cuando hablaba de amor, no parecía hablar solo de sí mismo, parecía hablar de todos. Cuando expresaba tristeza, parecía comprender dolores que muchos no podían explicar con palabras. Esta profunda conexión con los sentimientos humanos terminó convirtiéndose en la base de todo lo que vendría después, porque poco a poco, lo que comenzó como una forma personal de expresar emociones se transformó en algo mucho más grande. Sus palabras comenzaron a viajar de boca en boca, de mesa en mesa, de corazón en corazón. Y cuanto más escuchaba la gente, más reconocía una verdad difícil de encontrar. La verdad de alguien que no ocultaba sus vulnerabilidades. La verdad de alguien que aceptaba vivir intensamente, aún sabiendo que esto podría traer consecuencias. Así fue como esa mezcla de talento natural, profunda sensibilidad y una personalidad intensa comenzó a moldear al hombre que luego sería recordado como una leyenda. No porque buscara ser extraordinario, sino porque nunca intentó ocultar lo que sentía.
Y quizás fue precisamente esta honestidad emocional la que permitió que su voz trascendiera generaciones, conmoviendo a personas que nunca lo conocieron personalmente, pero que reconocen algo muy familiar en sus palabras. Algo que nos recuerda que en el fondo, todos cargamos con alegrías, pérdidas, esperanzas y contradicciones muy similares. Y fue precisamente en este territorio de emociones auténticas donde su historia comenzó a tomar forma. Con cada canción compuesta, con cada verso escrito, ponía un poco de sí mismo en el mundo, permitiendo que cada oído que lo escuchaba conectara con esa sinceridad. Sus experiencias, sus amores, sus pérdidas y sus victorias, por pequeñas que parecieran, se transformaron en poesía y melodía de una manera que pocos artistas pueden. La música se convirtió entonces no solo en un vehículo de expresión, sino en un reflejo directo de su intensa vida y su alma sensible. No se limitó a componer sobre situaciones ajenas o ficticias, cada letra llevaba el peso de sentimientos reales, de momentos vividos que aún ardían en su interior. Incluso en las situaciones más sencillas, José Alfredo percibía matices que escapaban a la mayoría de la gente. Percibía lo oculto en el subtexto de las relaciones humanas, en silencios prolongados, en gestos no verbalizados, en despedidas que nadie percibía. Todo esto se absorbía y se transformaba en algo que hablaba no solo a quienes conocían su vida, sino a cualquiera capaz de permitirse sentir, creando una empatía profunda e inmediata. Comprendió que la música tenía el poder de unir corazones, de hacer sentir comprendidos a desconocidos, y esto lo motivó a transformar sus experiencias personales en algo universal. José Alfredo vivió intensamente, pero también observó, reflexionó, aprendió de cada situación y dejó que la vida misma moldeara sus emociones, haciendo que su arte fuera aún más auténtico e impactante. Logró equilibrar, aunque instintivamente, lo que sentía con lo que transmitía, creando una narrativa emocional que no necesitaba exageraciones para llegar a lo profundo. Esta habilidad, aunada a su sensibilidad única y total entrega a la vida, lo convirtieron en uno de los grandes nombres de la música mexicana, no solo por su evidente talento, sino por su capacidad de hacer sentir a cada persona que escuchaba sus canciones como si José Alfredo le hablara directamente al corazón, compartiendo sus propias alegrías, tristezas, dudas y pasiones, convirtiéndose así en una leyenda no solo por fama o reconocimiento, sino por la profundidad de la conexión que estableció entre su vida, su arte y el público que aún se conmueve con cada nota, cada verso y cada melodía que dejó como legado, demostrando que la verdadera grandeza nace de la sinceridad de quienes no temen sentir y entregarse por completo a lo que la vida ofrece, y que es precisamente esta honestidad emocional la que permite que su obra siga viva, atravesando generaciones y manteniendo a José Alfredo Jiménez presente en la memoria y el corazón de todos aquellos que reconocen en su música la fuerza de una vida vivida con verdadera intensidad y pasión. A medida que su música empezó a circular entre músicos, productores y dueños de salas, se hizo cada vez más evidente que José Alfredo Jiménez poseía algo único y singular. No se trataba solo de una buena voz o una melodía agradable. Había una verdad emocional en sus canciones que conectaba de inmediato con la gente, haciendo que cada interpretación fuera intensa y profunda. Al subir al escenario, no parecía simplemente interpretar canciones, sino contar historias vividas, historias cargadas de emociones que cualquiera que hubiera amado, perdido o soñado alguna vez podía reconocer al instante. Este poder de conexión abrió puertas que antes parecían inaccesibles. Los escenarios, antes reservados solo para artistas consagrados, comenzaron a acoger a este joven cantante, que con cada actuación transformaba la atmósfera en algo casi íntimo, haciendo que el público se sintiera parte directa de su vida. La gente cantaba, brindaba, lloraba y reía, reflejando sus propios sentimientos y experiencias en las letras. Sus composiciones no tardaron en cruzar fronteras, llegando a diferentes países de Latinoamérica, donde también encontraron corazones conmovidos por historias de amor, pérdida, orgullo y valentía. Con esto, José Alfredo se convirtió rápidamente en un nombre que ganaba reconocimiento internacional.
Entre todas las canciones que surgieron de su inspiración, algunas destacaron de forma única, convirtiéndose en símbolos culturales y representando el espíritu de la música ranchera para millones de personas. Canciones como El Rey y Si nos dejan dejaron de ser solo éxitos musicales para transformarse en himnos cantados en fiestas, serenatas, reuniones de amigos e incluso despedidas, con una mezcla perfecta de orgullo, vulnerabilidad y esperanza, reflejando fielmente el alma de quienes los escuchaban y fortaleciendo la identidad de toda una generación que se vio reflejada en ellos. Con el tiempo, su fama creció de forma constante y abrumadora. Las invitaciones para presentaciones llegaron incesantemente. Las discográficas buscaron nuevos álbumes, los programas de radio compitieron por su presencia, y la crítica especializada no dudó en reconocer que estaban ante un compositor capaz de transformar experiencias comunes en arte perdurable y universal. Desde fuera, la imagen parecía la de un artista viviendo un sueño hecho realidad, rodeado de aplausos, reconocimiento y multitudes, confirmando que había logrado lo que tantos artistas aspirantes anhelan a lo largo de su carrera. Sin embargo, tras esta apariencia de éxito absoluto, quienes convivieron con José Alfredo percibieron que su historia era más compleja, marcada por contrastes y extremos. Vivía cada momento con una intensidad que rozaba la exageración. Celebraba con total expansividad, y cuando se enfrentaba a dificultades emocionales, éstas también se volvían profundas y abrumadoras. Amigos, familiares y colegas notaron que su relación con la vida estaba hecha de extremos. Había una alegría contagiosa cuando todo parecía ir bien, pero también una sombra de inquietud permanente que nunca desaparecía. A menudo, tras noches de aplausos y celebraciones, permanecía en silencio, inmerso en pensamientos y sentimientos difíciles de explicar, reflexionando sobre experiencias, errores, amores y pérdidas que aún le pesaban. Este contraste entre el éxito público y las luchas internas creó una dualidad que fascina hasta el día de hoy, mostrando a un hombre capaz de conmover a millones de personas con su música mientras cargaba con un universo de conflictos en su interior. Su creatividad estaba profundamente ligada a esta intensidad emocional, y fue precisamente en los momentos de mayor desafío que surgieron sus ideas más poderosas. Las canciones nacieron casi como efusiones, como si escribir y cantar fueran formas de organizar sentimientos que parecían demasiado grandes para permanecer solo dentro de él, transformando el dolor, el anhelo, el amor y la alegría en algo tangible y hermoso. Algunos amigos incluso comentaron que esta fuerza creativa tuvo un alto precio. Cuanto más profundizaba en las emociones humanas para transformarlas en música, más se exponía a experimentarlas intensamente, absorbiendo cada experiencia en su propia piel. Hubo noches en las que la alegría dominaba el ambiente, con risas, historias y música hasta la madrugada. Pero también hubo momentos en los que el agotamiento silencioso delataba el peso de sentir tanto, de entregarse por completo y de enfrentar emociones incontenibles. Este delicado equilibrio entre inspiración y exceso se hizo cada vez más evidente para quienes lo observaban de cerca, revelando el lado humano y vulnerable del artista que, incluso en su apogeo, nunca perdió el contacto con su esencia. Sin embargo, nada de esto disminuyó la brillantez de su presencia artística. Al contrario, quizás fue precisamente esta autenticidad la que hizo que sus actuaciones fueran tan memorables y sus interpretaciones tan poderosas. Cuando cantaba sobre el orgullo, parecía conocer realmente ese sentimiento. Cuando hablaba de anhelo, su voz transmitía una nostalgia que conmovía incluso a quienes nunca habían vivido esa experiencia específica. El público no solo escuchaba música, presenciaba a alguien que transformó su propia vida en arte ante todos, compartiendo experiencias, sentimientos y emociones universales. Fue así como José Alfredo Jiménez consolidó su lugar entre los grandes nombres de la música latinoamericana, un artista admirado, celebrado y respetado por su capacidad de expresar lo que muchos sienten, pero no pueden expresar con palabras. Al mismo tiempo,
Quienes lo conocieron íntimamente comprendieron que el mismo fuego que alimentaba su creatividad también podía consumir su fuerza. Su pasión por la vida era intensa, pero esa misma pasión lo llevó a explorar emociones profundas que no siempre eran fáciles de soportar. Entre los aplausos, las canciones atemporables y las noches llenas de música, comenzó a darse cuenta de que el camino que recorría distaba mucho de ser tranquilo. Algo dentro de él siempre parecía buscar más intensidad, más verdad, más emoción. Esta búsqueda incansable de autenticidad y entrega total reveló que, incluso rodeado de éxito, su historia aún albergaba capítulos difíciles que el mundo solo comprendería plenamente mucho más tarde. José Alfredo caminó entre el éxtasis y la melancolía, entre la luz de la fama y las sombras de su propia existencia, creando una trayectoria marcada por logros y dilemas íntimos, demostrando que la grandeza de un artista no solo reside en el reconocimiento público, sino en la capacidad de experimentar plenamente cada emoción y transformar esa experiencia en algo que perdure para siempre en la memoria de quienes lo escuchan, lo sienten y reconocen su verdad. El hombre que cantaba sobre el desamor no solo narraba historias de dolor, las vivía intensa y visceralmente, permitiendo que cada experiencia emocional se convirtiera en un reflejo directo de su propia existencia. Esta entrega total le dio a su arte una sinceridad que pocos podían alcanzar. Sus excesos no eran simples hábitos ni momentos de distracción, sino manifestaciones de una profunda búsqueda para llenar vacíos y lidiar con emociones que parecían más grandes que él mismo. Cada gesto conllevaba un significado que trascendía la superficie. El alcohol a menudo se presentaba como una compañía silenciosa en noches solitarias, intensificando los sentimientos y amplificando la melancolía que corría por sus venas, haciendo que la soledad fuera a la vez dolorosa y creativa, y permitiendo que estas experiencias se transformaran en melodías que evocaban verdades universales. Cada relación rota dejó huellas no solo en su corazón, sino también en las personas que se cruzaron en su camino, demostrando que sus decisiones impulsivas crearon ondas de choque que afectaron a todos a su alrededor, convirtiendo su vida en una sucesión de encuentros intensos y despedidas definitivas. Amaba con total devoción, sumergiéndose en pasiones que a menudo se volvían insostenibles. Estas experiencias dolorosas, aunque difíciles, alimentaron la profundidad de su arte, convirtiendo cada canción en un reflejo de su propia vida y permitiendo a los oyentes identificarse con la autenticidad de cada verso. En su música era posible percibir patrones de sufrimiento, amor y redención, como si cada letra fuera una premonición o advertencia sobre los caminos que él mismo recorría. Estas premoniciones se manifestaban en largas noches de soledad y reflexión, donde los pensamientos y los recuerdos insistían en permanecer vivos, haciendo eco de amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Cada encuentro, marcado por la intensidad, a menudo terminaba en lágrimas, confesiones y momentos que revelaban la vulnerabilidad de un hombre que, aunque parecía invencible para el público, cargaba en su interior profundas heridas y emociones incontenibles. Sus decisiones impulsivas se multiplicaron en todos los ámbitos de su vida, desde las relaciones románticas hasta las actitudes cotidianas, dejando huellas imborrables que demostraban que su existencia era tan turbulenta como las emociones que cantaba. Aún con el reconocimiento público y el cariño de las masas, su vida continuó a un ritmo caótico, donde cada experiencia se vivía al máximo, sin reservas. Amigos y confidentes percibían un fuego insaciable en su interior, una necesidad constante de sentirlo todo con intensidad, como si cada momento fuera único e irreemplazable. Esta intensidad, si bien fuente de genialidad, también generaba tensiones y conflictos internos que pocos comprendían. El talento de José Alfredo estaba íntimamente ligado a esta entrega emocional. Cuanto más se entregaba a sus emociones, más poderosa se volvía su música, y cada composición surgía casi como una catarsis, un mecanismo para organizar sentimientos que parecían demasiado grandes para permanecer solo en su interior. Hubo noches de celebración total, con risas, historias y música hasta la madrugada, pero también momentos de silencio y soledad,
donde el peso de tanto sentir se hacía evidente, revelando que la inspiración y el exceso caminaban de la mano, exigiendo un delicado equilibrio que no siempre se lograba. Aún así, esta autenticidad fortaleció su presencia artística, haciendo que cada actuación fuera memorable y cada interpretación cargada de emoción. De modo que cuando cantaba sobre el orgullo o la añoranza, parecía experimentarlos de verdad, conmoviendo profundamente al público, que se veía reflejado en cada palabra. El público no solo escuchaba música, presenciaba a alguien que transformó su vida en arte, compartiendo experiencias, emociones y vulnerabilidades universales. Así consolidó su lugar entre los grandes nombres de la música latinoamericana, admirado por su capacidad de expresar lo que muchos sienten, pero no pueden expresar. Quienes lo conocieron íntimamente comprendieron que el mismo fuego que alimentaba su creatividad también podía consumirlo, y su pasión por la vida, aunque inmensa, lo llevó a explorar emociones intensas y a menudo difíciles de soportar. Entre aplausos, canciones atemporales y noches llenas de música, se dio cuenta de que su camino distaba mucho de ser tranquilo, que algo dentro de él siempre buscaba más intensidad, verdad y emoción, revelando que, incluso rodeado de éxito, su historia aún albergaba capítulos complejos que el mundo solo comprendería plenamente mucho más tarde. José Alfredo caminó en un territorio de extremos, entre el éxtasis de la fama y la melancolía de la soledad, entre la euforia de las multitudes y los momentos íntimos de profunda reflexión, creando una vida donde la línea entre la alegría y el dolor era tenue, y cada experiencia se convertía en combustible para un arte que trascendería generaciones. Su trayectoria personal reflejó la esencia de sus canciones, profundas, emotivas y capaces de tocar directamente los corazones de quienes las escuchaban, demostrando que una vida intensa, con sus altibajos, podía transformarse en una expresión artística perdurable. Cada éxito musical contenía fragmentos de experiencias reales, y cada pérdida o frustración se transformaba en letra, melodía y emoción palpable, estableciendo una relación inseparable entre la vida y la obra de un hombre que vivió cada momento al máximo, demostrando que la intensidad emocional es a menudo la materia prima de la verdadera grandeza artística. Al mismo tiempo, la vida personal de José Alfredo se desmoronaba silenciosamente, revelando que el camino de la intensidad emocional rara vez es lineal ni predecible, y que quienes viven tan plenamente enfrentan desafíos que pocos pueden comprender. La combinación de experiencias extremas, pasiones abrumadoras, despedidas dolorosas, éxtasis y profunda soledad formaron un ciclo incesante que, aunque agotador, impulsó la creación de una obra que permanecería para siempre. Un arte que captura el corazón y el alma de quienes se permiten sentir la vida con la misma intensidad que él la vivió, haciendo que su historia y su música sean eternas. Cada lágrima que cayó en momentos de soledad, cada noche de bebida y desesperación, cada lucha y reconciliación, cada pasión imposible o momento de intensa alegría se transformó en materia prima que José Alfredo moldeó magistralmente en sus canciones. Y la autenticidad de cada verso reflejó una vida incontenible, demostrando que para él sentir profundamente era al mismo tiempo vivir plenamente y crear una obra capaz de trascender el tiempo. Su presencia magnética, el magnetismo de sus emociones y la intensidad de su corazón transformaron cada escenario en una experiencia única, donde el público no solo observaba, sino que se involucraba, participaba y se veía reflejado. Esto consolidó una conexión excepcional entre el artista y sus oyentes, un vínculo que trascendió barreras, atravesó generaciones y se volvió inmortal, dejando claro que el arte de José Alfredo Jiménez no era solo música, sino una extensión directa de su propia vida, hecha de pasión, dolor, amor, éxtasis y la búsqueda incansable de vivir cada momento plenamente, dejando un legado que aún resuena en los corazones de quienes se permiten sentir con la misma intensidad que él vivió. Cada instante de la vida se vivió como si fuera el último. Cada emoción se exploró al máximo, y esta dedicación absoluta al sentimiento
transformó cada experiencia personal en poesía cantada. Cada canción se convirtió en un testimonio de la complejidad de vivir tan intensamente, demostrando que el hombre detrás de la música realmente respiró cada sentimiento y lo transformó en eternidad. Esto demuestra que la intensa vida de José Alfredo, llena de contrastes y emociones extremas, fue esencial para que su arte se volviera tan poderoso e inmortal. Una verdadera síntesis de todo lo que significa vivir amando, sufriendo, celebrando y creando sin reservas. Hizo de cada verso y de cada nota una extensión de su alma, logrando que su música permanezca viva en cada corazón que la escucha, perpetuando la esencia de un hombre que no solo cantó el dolor, sino que lo vivió y lo transformó en un legado eterno. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse de forma innegable y clara a todos los que lo conocieron de cerca, e incluso a quienes lo admiraron desde lejos. José Alfredo Jiménez no solo cantaba sobre el dolor como muchos artistas, lo vivía, lo respiraba y lo abrazaba como parte intrínseca de su propia existencia, permitiendo que cada amarga experiencia, cada decepción, cada pérdida y cada pasión frustrada penetraran profundamente en su alma y se transformaran en música con una autenticidad que pocos podían comprender plenamente. Esta intensidad que se manifestaba en sus canciones era también la misma que definía su vida personal, una compleja mezcla de vulnerabilidad y valentía que lo hacía irresistible e impredecible. Quienes convivieron con él, incluyendo amigos, familiares y colegas cercanos, comentaban constantemente que esta entrega total a los sentimientos era a la vez un don extraordinario y una maldición que pesaba silenciosa pero constantemente sobre sus hombros, porque la misma fuerza que le permitía crear melodías capaces de conmover corazones y trascender generaciones, también lo llevaba a situaciones extremas, momentos de extremo agotamiento físico. Su música, con su innegable profundidad emocional, trascendió los límites del entretenimiento ordinario, funcionó como una confesión abierta, un mecanismo de terapia personal y a la vez una advertencia silenciosa para quienes estuvieran dispuestos a ver más allá de las notas y la letra, porque en cada acorde, cada frase y cada verso yacían fragmentos de profundas verdades que revelaban historias que de otro modo jamás se contarían. Cada melodía escondía secretos que iban desde amores prohibidos y pasiones imposibles hasta encuentros y conexiones perdidas que dejaron cicatrices, dolorosas traiciones que lo hirieron, noches interminables de reflexión solitaria y decisiones que pusieron a prueba sus límites, experiencias que moldearon irrevocablemente su espíritu y lo prepararon para afrontar la intensidad de la vida con brutal honestidad. Pero también lo llevaron por caminos peligrosos que inevitablemente allanaron el camino hacia un final prematuro, un desenlace que muchos considerarían devastador, no solo por la pérdida de un ícono de la música, sino también por la interrupción de una vida que parecía destinada a explorar cada emoción humana completa, intensa y sin reservas. Sus allegados solían comentar cómo José Alfredo era capaz de transformar el sufrimiento en belleza, la tristeza en melodía y la soledad en algo que podía compartirse con cualquiera dispuesto a escuchar con atención. Pero esta capacidad de transmutar el dolor en arte también conllevaba el peso de soportar todas estas experiencias visceralmente. Cada sentimiento profundo que ponía en sus canciones lo experimentaba primero con intensidad, viviendo y sintiendo cada matiz, cada choque emocional, cada alegría y cada disgusto que la vida le presentaba. Esto hizo que su obra fuera extremadamente genuina y poderosa, pero al mismo tiempo lo colocó en una trayectoria donde los límites humanos se ponían a prueba constantemente. Noches de insomnio, consumo prolongado de alcohol, relaciones turbulentas, encuentros apasionados y despedidas que dejaron marcas indelebles en su corazón y cuerpo. Todo esto creó un aura de intensidad que lo convirtió casi en una leyenda incluso en vida, porque nadie podía separar al hombre del artista. Lo que cantaba era lo que vivía,
y lo que vivía inevitablemente se convirtió en el combustible de su arte. Cada presentación era una prueba de entrega total, cada canción. Sus interpretaciones eran una manifestación de experiencias acumuladas, y cada ronda de aplausos del público parecía confirmar que podía transmitir la verdad pura, emociones crudas y sentimientos que resonaban profundamente en el oyente. Sin embargo, al mismo tiempo, esta entrega incondicional también creaba vulnerabilidades, abriendo las puertas a una tensión emocional que no todos podían soportar. Si bien José Alfredo poseía carisma, talento y una capacidad innata para cautivar multitudes, la intensidad con la que vivía cada momento le imponía desafíos personales inevitables. Por mucho que intentara equilibrar las cosas, por mucho que buscara la alegría y el éxito, la misma pasión que impulsó su carrera y su arte también conllevaba riesgos, peligros silenciosos que se acumulaban con el tiempo. Vivir de esta manera no permite medias tintas, no permite pausas, no permite contener o ignorar los sentimientos. Esta forma de vivir, aunque inspiradora y grandiosa, también caminaba de la mano con la posibilidad de destrucción, física, emocional o espiritual. Por eso, quienes conocieron de cerca a José Alfredo hablaban de él como alguien que siempre parecía caminar al filo de lo extraordinario y lo peligroso, entre su éxito abrumador y su profunda vulnerabilidad, atrapado entre la luz de la fama y las sombras de su propia intensidad, hicieron que su vida y su obra fueran inseparables. Cada canción, cada verso, cada nota que resonaba en el escenario y en los discos llevaba el peso de una experiencia vivida con total sinceridad y profundidad. Esto hizo de José Alfredo Jiménez no solo un cantante, sino una voz que representaba la experiencia humana en su forma más completa, capaz de traer alegría, consuelo, tristeza y provocar reflexión. Aunque el público solo percibía la belleza de las canciones y la potencia de su interpretación, sus allegados sabían que cada pieza era fruto de largas noches, emociones extremas, decisiones arriesgadas y una vida enteramente entregada al sentimiento. Fue precisamente esta entrega sin reservas, esta capacidad de transformar su propio dolor en algo universal y eternamente admirable, lo que lo condujo a un destino intenso, lleno de logros y reconocimiento, pero también marcado por desafíos, sufrimiento y un final prematuro, dejando un legado que aún hoy se estudia, celebra y recuerda, sentido por millones. Un legado que demuestra que el verdadero arte nace cuando se vive intensamente, sin miedo a abrazar el dolor, sin miedo a desmoronarse y sin miedo a transformar cada experiencia personal en algo que resuene para siempre en el corazón del oyente. Tras su fallecimiento, el mundo comenzó a percibir con mayor claridad la magnitud de lo que José Alfredo Jiménez había construido. La dimensión de un legado que trasciende generaciones y permanece vivo en la memoria de millones de personas que aún hoy se conmueven al escuchar sus canciones. Su vida, marcada por intensas emociones, pasiones desbordantes, pérdidas dolorosas y momentos de éxtasis, se refleja en cada verso y cada melodía que dejó, evidenciando que su autenticidad no era solo un rasgo de personalidad, sino la esencia de todo lo que creó. La fuerza que transformó las experiencias humanas en arte que toca el alma directamente. José Alfredo murió viviendo cada sentimiento al máximo, sin límites, sin reservas. Y esta entrega total es precisamente lo que lo hizo inmortal, porque su música no solo divierte o entretiene, sino que comunica la verdad de alguien que experimentó la vida completa, profunda e intensamente. Alguien que no solo observó la existencia, sino que la absorbió, sintió cada matiz, cada sombra, cada luz, y luego la convirtió en algo que otros podían sentir juntos, como si cada nota fuera un puente entre lo que él vivió y lo que el público experimentó. La grandeza de su legado no reside solo en melodías reconocibles o en el aplauso de multitudes, sino en su capacidad de conmover emociones universales, en la forma en que sus letras transmiten verdades que todos conocen, pero pocos pueden expresar con tanta sinceridad. El dolor, el amor,
La añoranza, la alegría y la desilusión coexistieron en su corazón y se manifestaron con transparencia en sus composiciones, revelando que la vida, por compleja y turbulenta que sea, se puede vivir plenamente, y que ese sentimiento genuino, incluso cuando es doloroso, tiene el poder de crear belleza y eternidad. La música de José Alfredo sigue resonando, porque no solo lleva armonías y ritmos cautivadores, sino la esencia de alguien que enfrentó la vida con valentía, que permitió que cada lágrima, cada sonrisa y cada decisión se reflejaran en su obra, creando un vínculo emocional que trasciende el tiempo y las fronteras. Lo que muchos intentan comprender y expresar sobre la música es fácil de notar en su obra. Es honestidad en forma sonora. Es vida condensada en versos. Es verdad que no se puede fingir. Es sentimiento que late continuamente y se perpetúa. Quienes conocen su historia de cerca saben que José Alfredo no se limitó a narrar experiencias. Las vivió intensamente, sintiendo el dolor y la alegría con la misma intensidad, transformando cada momento en inspiración para sus composiciones, y cada composición en un reflejo de lo que realmente pasó por su corazón. Por eso, escuchar sus canciones es casi como compartir la propia vida con él. Es sentir cada desamor, cada pasión y cada despedida como si fueran experiencias propias. Es reconocer que el arte puede ser el espejo más fiel de las emociones humanas cuando nace de la experiencia genuina, vivida con total entrega. Su autenticidad, visible en cada gesto, cada frase cantada, cada acorde interpretado, sigue siendo admirada y estudiada, pues demuestra que la grandeza de un artista no solo depende del talento técnico o la fama, sino de la capacidad de ser auténtico, de ahondar en las propias emociones y permitir que otros las sientan, creando un puente que conecta corazones y genera una profunda identificación. José Alfredo Jiménez se ha convertido en un ejemplo de cómo la intensidad de la vida, vivida sin máscaras, sin restricciones y con valentía, puede transformarse en legado, inspiración y eternidad. Su obra sirve como recordatorio de que sentir profundamente, sufrir, amar, perder y entregarse no solo son parte de la experiencia humana, sino que también pueden generar algo duradero, capaz de trascender el tiempo y seguir siendo relevante, conmoviendo a las nuevas generaciones que descubren en sus canciones la verdad de los sentimientos que siempre han existido en todos nosotros. Y finalmente, la conclusión que todos buscaban desde el principio se confirma irrefutablemente. José Alfredo no solo cantó sobre el dolor, sino que lo vivió, lo respiró, lo experimentó en su forma más pura e intensa, y logró transformarlo en algo que desafía el tiempo, en algo que permanece vivo en la memoria colectiva, en algo que hace que su voz siga resonando, recordando a todos que la vida intensa, con todas sus contradicciones y emociones extremas, puede celebrarse, comprenderse e inmortalizarse a través del arte. Su música es la prueba de que algunos hombres realmente viven y sienten al máximo, y que cuando la experiencia es genuina, cuando la emoción es auténtica, el resultado es la creación de algo que va mucho más allá de las notas y las palabras, volviéndose inmortal, inspirando, conmoviendo y conectando a las personas en una experiencia compartida que trasciende el tiempo y continúa resonando en los corazones de quienes lo escuchan, demostrando que el dolor, la pasión y la intensidad no solo coexisten, sino que pueden transformarse en algo hermoso, eterno y universal. José Alfredo Jiménez es, por tanto, más que un cantante, más que un compositor, más que un ícono cultural. Es la personificación de alguien que se atrevió a sentir profundamente, a vivir sin reservas y a dejar una huella que nadie podrá borrar, demostrando que la autenticidad y la entrega total a la vida y a las emociones tienen el poder de crear algo que permanece para siempre. Un verdadero testimonio de que vivir intensamente es a veces la forma más pura de alcanzar la inmortalidad. Historias como la de José Alfredo Jiménez nos recuerdan que la pasión puede ser tan destructiva como hermosa. Y si esta historia te pareció intensa,
espera a conocer a otros íconos de la música mexicana que también vivieron y murieron dejándonos lecciones que aún resuenan. Su legado sigue vivo, en cada nota, en cada lágrima y en cada corazón que late al ritmo de sus canciones.